Los currículums cuestionados del PSOE, Sánchez, Bernabé y Puente bajo la lupa. La controversia sobre los currículums de destacados miembros del PSOE, como Sánchez, Puente y Pachi López, ha cobrado fuerza tras la renuncia de Noelia Núñez, dirigente del PP, debido a las falsedades en su historial académico. Esta situación ha permitido a los populares alardear de su ejemplaridad y cuestionar la integridad de sus oponentes. Apenas transcurrieron 10 minutos desde la dimisión de Núñez cuando Esther Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, lanzó una provocativa pregunta: ¿cuándo dimiten Pilar Bernabé, Pachi López y Pedro Sánchez por, al menos, falsear sus currículums y plagiar tesis doctorales? No es la primera vez que se descubren inexactitudes en los currículums de figuras políticas, y la renuncia de Núñez establece un precedente para aquellos que, a pesar de las dudas sobre su formación, continúan en sus puestos. La dirección del PSOE en Ferraz no está exenta de este tipo de cuestionamientos. Pedro Sánchez ***. El currículum del presidente del gobierno ha estado bajo el escrutinio público durante años, no tanto por los títulos que posee, sino por la controversia en torno a su tesis doctoral. Pedro Sánchez es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela. En septiembre de 2018, el diario ABC reveló que el presidente había cometido plagio en su tesis, al incluir fragmentos de otros autores sin la debida atribución. A pesar de esto, Sánchez ha defendido que su trabajo cumplía con las normativas académicas y que todas las citas estaban correctamente referenciadas. Finalmente, publicó su tesis en su totalidad, aunque esto no cerró el debate, ya que también se cuestionó la idoneidad del tribunal que le otorgó el título de doctor, con una calificación de apto cum laude. Según El Mundo, los evaluadores tenían un bajo perfil académico y escasa experiencia investigadora previa, mientras que El País los calificó de mediocres. Tras la dimisión de Núñez, el PP no dudó en reavivar la discusión sobre la tesis de Sánchez. Pilar Bernabé ***. Un caso que se asemeja al de Núñez es el de Pilar Bernabé, delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana. Hasta el 14 de abril de este año, la página web del PSOE afirmaba que era licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual por la Universitat de Valencia. Sin embargo, al día siguiente, se modificó la información, cambiando licenciada por inició sus estudios en. Desde diciembre, Bernabé ocupa un puesto en la cúpula del PSOE como secretaria de Igualdad, un rol comparable al que tenía Núñez en Génova. Cristina Narbona ***. Otra figura relevante en la dirección del PSOE que ha tenido que ajustar su currículum es Cristina Narbona, presidenta del partido. En la web del PSOE se indicaba que era doctora en Economía por la Universidad de Roma. Sin embargo, en noviembre de 2018, El Confidencial reveló que la universidad en la que Narbona afirmaba haber obtenido su doctorado no otorgaba títulos de ese tipo en el momento en que ella lo obtuvo. Posteriormente, Narbona actualizó su perfil, describiéndose como economista que cursó la carrera en la Universidad Luis de Roma. Sin embargo, actualmente, su perfil en la web del partido vuelve a indicar que es doctora. Óscar Puente ***. El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue quien planteó las primeras dudas sobre los estudios de Núñez, pero su propio currículum también presenta inexactitudes. En su biografía en la web del PSOE se menciona que tiene un máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera. Sin embargo, este título no es un máster en el sentido estricto, sino más bien un curso. Carmen Calvo, una figura socialista, aclaró que la Fundación Jaime Vera no es una universidad ni una institución pública y que no otorga títulos de máster. Calvo minimizó la importancia de esta inexactitud, argumentando que se trata de una jerga utilizada por los partidos. Pachi López ***. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, utiliza una descripción ambigua en su biografía sobre su formación académica: estudié Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco.
Sin embargo, un perfil en el país indica que no completó esos estudios, abandonándolos a los 28 años, cuando obtuvo su escaño en el Congreso. Asterisco asterisco y otros, asterisco asterisco. Elena Valenciano, es dirigente del PSOE y actual consejera del Consejo de Estado, afirmaba tener estudios en Derecho y Ciencias Políticas, aunque no finalizó ninguna de las dos carreras. José Manuel Franco, quien fue líder de los socialistas madrileños y ahora es senador, figuraba como licenciado en matemáticas sin serlo. Y la lista de casos podría continuar. La dimisión de Noelia Núñez, ¿qué hay detrás de su currículum controversial? ¿Alguna vez has creído en alguien solo para descubrir que todo era un engaño? Esa es la historia de Noelia Núñez, exdiputada del Partido Popular, cuya carrera política se derrumbó tras revelarse que falsificaba su currículum académico. Pero aquí es donde surge la polémica, ¿fue un error honesto, como ella afirma, o una estrategia deliberada para ascender en la jerarquía política? Este caso no solo sacude al PP, sino que plantea preguntas incómodas sobre la transparencia en la vida pública. Noelia Núñez, aupada por Isabel Díaz Ayuso como una figura prometedora del partido, ocupaba cargos clave, vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital y portavoz del PP en Fuenlabrada. Sin embargo, su legado se tambaleó cuando surgieron contradicciones en su formación. Según el portal de transparencia del Congreso, tenía un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. Pero en la Universidad Francisco Marroquín, donde enseñaba ciencias políticas, aparecía como licenciada en Derecho por la Universidad Central de Missouri, junto con un grado en Filología Inglesa y el mismo doble grado. Y para colmo, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada aseguraba haber estudiado Derecho en la Complutense y cursar Filología Inglesa en la UNED. ¿Cómo es posible que tres versiones distintas convivieran sin ser cuestionadas? Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más curiosa. Núñez insistió en que nunca intentó engañar a nadie. Hasta el día en que la crisis estalló, no desmintió públicamente las titulaciones falsas que aparecían en sus entrevistas. Finalmente, reconoció que la información no era cierta, pero la atribuyó a un error. ¿Un error que duró años y afectó a múltiples instituciones? ¿O un descuido que olvidó corregir tras un ascenso acelerado? Y este es el punto que más divide. ¿Se justifica un cargo político en base a un currículum falso, incluso si no fue intencional? Este caso no solo es un recordatorio de la fragilidad de la credibilidad pública, sino también un llamado de atención para cuestionar las historias que aceptamos sin verificar. ¿Crees que Núñez actuó con mala fe, o simplemente se aprovechó de la falta de supervisión? ¿Deberían los partidos políticos revisar con más rigor los perfiles de sus candidatos? Comparte tu opinión y ayúdanos a entender si este escándalo es un error aislado o un síntoma más profundo del sistema. La discusión apenas comienza.